Listo, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, para los que van a entrar con nosotros, si no, pues el video ahí va a estar para que puedan grabar cuando gusten. Grabar no, para que puedan ver la grabación cuando guste. Y pues feliz inicio de semana laboral, ¿verdad? Donde ya hoy todos hemos tratado de buscar la forma de ganarnos el pan de cada día. Y muchísimas gracias pues por acompañarnos y por estar en este espacio. Hoy vamos a tocar un tema demasiado interesante. La semana pasada tocamos un tema muy interesante que tenía que ver con todos los asuntos que envolvían a la Iglesia Católica. Quiero dejar esto clarísimo. No es que estamos en contra de las personas católicas. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, católicos. Son semejantes a nosotros en el sentido de que son humanos también y nosotros no tenemos ningún poderío ni ningún señorío como para decirle a usted lo que tiene o lo que no tiene que hacer, lo que quiera o no quiera hacer. Usted es libre de hacerlo porque Dios nos ha dado libertad a todos de poder escoger. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que la Biblia, de que la palabra de Dios es el poder absoluto para poder tener comunicación con Dios y adorarle como Dios pide que lo hagamos. Y si obedecemos las escrituras y buscamos en las escrituras, vemos que algunos de los puntos que se han tratado no concuerdan, no están acorde a las escrituras. Entonces, ¿cómo nos gustaría que alguno de ustedes nos pudiera explicar de una forma bíblica, no lo que yo creo o pienso, sino una forma bíblica, de el por qué es que no concuerdan con las escrituras? Sin embargo, bueno, estamos esperando todavía a alguien que quiera animarse a entrar a esta plataforma y hablar estas cosas. Por el momento hoy vamos a tocar entonces también otras cosas que son muy importantes. Así que buenas noches, hermano Fernando. Y Dios espero les que todo bendiga vaya a bien. todos. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos. Espero que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bueno, hoy le doy gracias a Dios porque hoy he tenido un día bastante bendecido y como siempre, pues el enemigo quiere causar adversidad en nuestras vidas, pero creemos firmemente que en Cristo Jesús somos más que vencedores porque el Señor lo que quiere siempre con nosotros es llevarnos de victoria en victoria. Bendiciones para todos. Vamos a empezar en palabras de oración. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con los pentecostales o el Bueno, pentecostalismo. ¿Cómo es que se origina esto y por qué hay tanta influencia de este movimiento en el mundo entero hoy en día? Pero iniciemos con palabras de oración. Siempre aclaramos dos cosas importantes. Marvin Soto no es un pastor, ni Fernando Castaño es un pastor. Somos predicadores de la Iglesia de Cristo. Yo aquí en Nicoya y el hermano en Alajuela. Nosotros no vivimos de esto y para la misericordia de Dios, pues es producto de nuestra fe. No es producto de la fe de nadie, es producto de nuestra fe y por ese producto de nuestra fe es que nosotros hacemos esto. Les hablamos de esto más que todo por aquellas personas que a veces, como todo, hay gente que nos bendice, hay gente que nos critica, pero para todas aquellas personas, sepa que les amamos en Cristo, aunque usted nos critique, aunque usted esté viendo qué error cometemos, pues siempre nos acogemos a la misericordia y a la gracia del Señor. Invita a su papá, a su mamá, juzgue, siempre nos invitamos a que juzguen lo que nosotros enseñamos. No, no digan amén, no, juzguen si es verdad o es mentira. Y si creen que es mentira, escríbanos para que estudiemos por qué usted cree que no estamos enseñando lo correcto. Porque el propósito del programa se llama análisis bíblico. Lo que queremos es que analicemos no lo que Fernando Castaño enseña, no, sino cómo está escrito. Romanos 4:3. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y primera de Corintios 4:6. Para que aprendáis en nosotros, dice el apóstol Pablo, a no entender, escuche, a no entender más de lo que está escrito. Oremos y que Dios nos bendiga en esta noche. Hermano Marvin. oremos entonces.
Padre bendito, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta este momento. Gracias, Señor, mayormente porque ayer estuvimos unidos nuestros hermanos para alabarte por medio de himnos, cánticos y salmos, Señor. Gracias, Señor, porque nos juntamos todos para recordar lo maravilloso que tú eres, con ese amor tan infinito que tienes, Señor, al darnos a tu Hijo amado Jesucristo para que Él muriera en esa cruz, que a pesar del sufrimiento y a pesar de toda esta cosa tan horrenda que es pasar por esa tortura, aún así no escatimó nada de esto, sino que Él se ofreció y nos da la oportunidad de recordarle cada primer día de la semana por medio de esta comunión que tenemos unos con otros, de recordar la cena, Señor, recordar el pan y el jugo que nos trae a la memoria cada primer día de la semana, ese sacrificio tan hermoso y tan grande de dolor, sí, pero que ese dolor se convirtió en esperanza para nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Cada primer día de la semana renovamos fuerzas porque con ese pensamiento nos acordamos de lo amoroso y de lo noble y lo bondadoso que eres, Señor. También por medio de tu palabra crecemos, nos alimentamos y nos conducimos para agradarte a ti, para alabarte a ti, pues andamos por fe y no por vista. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias por esa oportunidad que nos das. Ahora ayúdanos, Señor, para que podamos en este momento hablar conforme a tu palabra, para que en este momento, Señor, el hermano pueda exponer los deseos de tu corazón, Señor, que sean nuestros también, para que las personas que escuchen esto y tengan el privilegio, Señor, de escuchar estas cosas, puedan cuestionar, puedan juzgar, puedan decidir, Señor, hacer como lo debería, ser nobles y poder investigar y analizar si las cosas que se dicen aquí son verdad o no. Ayúdanos, Señor, a que los corazones estén atentos y abre los corazones como lo hiciste con Lidia, Señor, para que pueda recibir el mensaje divino tuyo. Gracias por esta bendición que nos das. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y a los que están al otro lado de esta transmisión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos nuevamente. Vamos a compartir pantalla, mi hermanito. Sí, cuando guste. Y todos tengan Biblia en mano porque vamos a buscar muchos pasajes de la palabra de Dios. Lástima que yo no puedo compartir mi diapositiva y que usted me compartiera con la otra mitad el texto. No se puede, ¿verdad que no, hermano? Hubiera sido genial, pero no se puede. Estoy pidiendo mucho ya, más bien disculpe, hermano. No, hay Bueno, que pedirlo al que hizo este programa. Tal vez lo escuche y lo haga. Ellos sí lo pueden hacer. bueno, ok. Vamos a ver si les llega a ustedes ya. Ok, ya les llegó. Correcto, ahí dice los pentecostales. Perfecto. La pregunta aquí es, ¿habla la Biblia de esta palabra pentecostales? Pues hoy quiero hablar sobre este movimiento. Cuando hablamos de los pentecostales, voy a dar una fecha aproximada porque pueden haber algunas variaciones, pero esto es lo que más o menos se conoce en cuanto a la historia. Puede que alguien me diga, no, es que no fue en este año, fueron 5 años después, o no fue este hombre, fue este otro hombre, pero todos tienen que ir o van relacionados con lo mismo. Este señor se llama Will, yo lo pronuncio muy bien en inglés, pero se llama Will Howard K. Este hombre aparece en el año 1901. Hay gente que cree que fue en Kansas, en un colegio que este señor dirigía. Hay otra gente que dice que no, que este movimiento nace en Nueva York. Pero lo importante es que nace en Estados Unidos. Eso es lo importante. Y que es un movimiento que nace en el año 901. Este fue uno de los grandes promotores de este movimiento. ¿Por qué se llaman pentecostales? Porque resulta que ellos dicen que la Biblia habla de pentecostales. No, la Biblia habla de Pentecostés. Lo que pasa es que ellos le agregan a esa palabra Pentecostés el sufijo. La palabra pentecostal es algo relacionado, dicen ellos,
con la fiesta de la conmemoración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y después de la resurrección. Entonces, aquí es donde ellos vienen y le agregan un sufijo al terminar esta palabra y queda como pentecostal. Es un sufijo relativo a, sobre la palabra Pentecostés, y es del griego que significa Pentecostés, 50º día de la Pascua. Este es el significado que algún estudioso quiere decirle. Bueno, es que nosotros agarramos el nombre de esta manera, pero bueno, suena muy bonito, pero legalmente no es un nombre bíblico. No podemos hablar de la fiesta de Pentecostés. Es algo muy diferente a lo que es el movimiento pentecostales. Eso yo quiero marcar categóricamente. Cuando hablamos del movimiento de los pentecostales, no hablamos solamente de los evangélicos, no. Hablamos de grupos como los Testigos de Jehová, hablamos de los católicos carismáticos, que aunque se llaman católicos, hermano, muy importante este detalle, aunque se llaman católicos, son carismáticos porque ellos creen en que hay que tocar instrumentos musicales, ellos creen que hay en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo digo que ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo, no es que nosotros no creamos en el Espíritu Santo. Amén. Amén, ¿verdad, hermano? Claro que creemos en el Espíritu Santo. Creemos en que el Señor puede hacer sanidades hoy en día. Claro que creemos en eso, pero no en la manera como estos movimientos quieren presentar esto. Y es ahí donde diferimos en gran parte de esto. Los movimientos pentecostales, quiero centrarme en que ellos, a ver, para que no suene muy feo, pero es que tengo que decirlo, ellos no predican el Evangelio. Primera de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, ¿me lo puede leer, hermanito? Claro. Dice así, Gálatas 1 del 6 al 10. Despacio para ir explicando las cositas ahí, por favor. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un momentito. Pablo se maravilló. Y se maravilló, y aquí hay cosas que quiero rescatar. Dice, del que os llamó por la gracia. O sea, que la gracia de Dios, que es el evangelio, la gracia de Dios nos llama. Pero Pablo está maravillado de que ellos hayan apartado de esto. Vea el versículo 7, hermano. Que en realidad no es otro evangelio. Amén. Un momentito. No es que haya otro evangelio, y aquí es donde yo quiero entrar. Los grupos evangélicos o pentecostales no enseñan el evangelio puro. Ellos enseñan el evangelio social. Y es lo que vamos a ver hoy. El evangelio social no es el evangelio de la Biblia. Versículo 7, terminemos. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. ¿Cómo se pervierte el evangelio? El evangelio de Cristo se pervierte de la siguiente manera. ¿Cómo? Diciéndole a la gente cosas como no hay que hacer nada. Cosas como Cristo ya todo lo hizo. Cosas como tienes comida, tienes carro, tienes casa, es porque Dios te ha prosperado. ¿Cómo se pervierte el evangelio? Le dicen a la gente, es que a usted le va mal porque usted le roba a Dios no dando el diezmo. Entonces vienen y le enseñan a la gente otro evangelio. Y la gente dice, ay, sí, de verdad. Y lo más importante es que estas son cosas que se las dicen a la gente despacio y la gente las empieza a repetir todos los días. Como lo repiten todos los días o todos los años o en todos lados, la gente dice, claro, esa es la verdad. Así es que es. Ahora del versículo 9. Dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Cuál fue el evangelio que ellos recibieron? Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4.
Si no es mucho pedir, ¿me puedo hacer un paréntesis ahí, hermano? Claro. 1 Corintios del 1 al 4. Este fue el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas. Este fue el evangelio que Pablo les predicó a los Corintios. Este fue el evangelio que Pablo les predicó a los romanos. Nunca cambió y nunca va a cambiar, porque ese es el evangelio que nosotros predicamos en esta plataforma. Vean lo que dice. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Perdón. El evangelio que os prediqué es lo mismo que en Gálatas 1:6. Por la gracia del Señor, que he maravillado que os hayan separado por la gracia del que os llamó por la gracia. Llamar por la gracia es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. El versículo 1, ¿lo puedes repetir, por favor? Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ojo, ellos, qué importante esto que quiero recalcar. En el versículo 1 dice, el evangelio el cual recibisteis, en el cual estáis, en el cual estáis. Y en Gálatas dice que la gracia, que está maravillado, que se hubieran apartado del que os llamó por la gracia. Llamar por la gracia es lo mismo que estar en ese evangelio. Ahora ve el versículo 2 y 3 de ahí mismo. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Aleluya. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Oiga, qué lindo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Romanos 4:3. ¿Cómo está escrito? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Y Pablo nos va a hablar cómo está escrito, conforme a las Escrituras. Vea el versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ay, lindo, lindo. Que fue sepultado, que fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. ¿Quién dijo eso? Dijo conforme a las Escrituras. ¿Por qué yo digo que los pentecostales enseñan un evangelio diferente? Porque el evangelio que ellos enseñan es un evangelio social. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es el evangelio social? A ver, hermano Marvin, ¿qué entiende usted por el evangelio social? Para que participemos los dos. Sí, claro, me parece que el evangelio social son dos palabras compuestas, ¿verdad? Que ellos quisieron unir. Es decir, evangelio, que la palabra significa buenas noticias, pero las noticias que Dios da por medio del evangelio. Y social es que lo mezclan con la sabiduría humana, con la sociedad, con la prosperidad, con todo lo que socialmente la gente necesita o quiere, ¿verdad? Eso es lo que yo considero algo social, algo que no nos ponga a pelear, que no nos ponga a discutir, que usted haga lo que usted quiere, yo hago lo que yo quiera, que lo importante aquí es la prosperidad, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, qué importante este gran detalle. El evangelio social no se preocupa por la salvación del alma. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente, Dios es tan bueno que a todo el mundo va a salvar. Entonces, no se preocupan por la salvación del alma, sino por el bienestar de la vida terrenal. Les interesa más darle un bocado de comida a usted. Les interesa más darle un pantalón o una camisa. Y ojo, no estamos enseñando que eso esté mal. Hay que ayudar al prójimo. Amén. Podemos y debemos ayudar al prójimo. Eso no es el problema. Pero el problema es que el evangelio social, su central está en ¿qué? En que no hay que hacer nada. Usted sencillamente ame a Dios. ¿Y qué es amar a Dios para el evangelio social? Es no le haga mal a nadie, no más. No te sé bien. Ese es el evangelio que ellos le predican. Por eso es otro evangelio diferente al que los Gálatas habían recibido. El evangelio social
se preocupa por varias cosas. La enfermedad, claro, se preocupan porque la gente con las enfermedades físicas. Y pregunto, hermano Marvin, ¿será malo que la sociedad se preocupe por las enfermedades? No, para nada, no. Para nada, no es malo. Pero ¿cuál es el problema? Es que le dicen se preocupan más por las enfermedades físicas de la gente y no por las enfermedades del alma. Ese es el problema. ¿Es malo ayudar con la pobreza social? No, no es malo. No, podemos ayudarle, pero el problema es cómo se ayuda. ¿Cómo se pretende ganar a la gente? ¿Con un bocado? ¿Con una libra de arroz? ¿Con una libra de sal? ¿Con un paquete de frijoles? El evangelio social, eso es lo que hace. El evangelio social lo que pretende sencillamente es ganar adeptos, pero no con el evangelio. Vamos a hacer un curso de inglés, hermano Marvin, para que, si lo vamos a hacer gratis a la gente, para que toda la gente aprenda inglés y venga. El método de utilizar un curso de inglés para que la gente aprenda es para que realmente aprendan. No, es porque queremos meterlos en el círculo de nosotros. No es tan necesario hablarles tanto de la Biblia. De esta manera ganamos a la gente. Esa es la idea del evangelio social y esa es la idea de los grupos religiosos. Los grupos religiosos pretenden es que hayan grandes cantidades de personas. No importa si usted es un adúltero, no importa si usted es un borracho, no importa si usted le pega a la mujer, no importa si usted anda detrás de mujeres ajenas, eso no importa. Lo importante es que usted ame a Dios. ¿Sí me están entendiendo? El concepto de que usted ame a Dios, usted tenga un sentimiento y diga, Señor, yo te amo mucho, aunque esté haciendo lo que esté haciendo. Eso es como el marido que llega donde la mujer. A ver, esposas, ustedes que me escuchan, el marido que llega donde la mujer y al otro día a las 4 de la mañana, todo borracho, oliendo a perfume de mujer. ¿Usted cómo lo va a atender? ¿Cómo está, mi amor? Venga, ya voy a ir a hacerle una sopita. Ya voy a ir a hacerle un cafecito. Venga, mi amor, venga, yo le quito los zapaticos. Venga, le sobo los piecitos porque usted viene muy cansado. ¿Usted cree que la mujer haría eso? No, por favor, jamás. Y eso es el evangelio social. El evangelio social pretende decirle a la gente, no importa cómo usted viva, venga que el Señor lo va a acariciar, el Señor le va a hacer masajito en los pies y el Señor, no importa que usted llegue a las 4 o 5 de la mañana de estar allá revolcándose con la mujer ajena, el Señor lo va a amar. Esa es la idea del evangelio social. Se preocupa mucho por la educación secular. Claro que sí. Hay grupos como los metodistas que hacen escuelas y colegios. ¿Es malo hacer escuelas y colegios? No, no es malo. El problema es cómo lo financian. La iglesia es la que está encargada de hacer esto. Ahí es donde empieza Cristo a padecer. Ahí es donde empezamos con el problema en toda esta situación. Otro problema es el evangelio social se quiere mezclar mucho en política, en todo lo relacionado con la vida social del pueblo. Este evangelio viene y pasa algo, entonces los miembros de ciertas iglesias van y quieren estar involucrados con toda la gente. No le predican a nadie, no. Ellos dicen que hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al necesitado, al enfermo. ¿Es malo eso? No. No estamos enseñando que eso sea malo, no. El problema es que una cosa es que usted vaya y ayude a la sociedad, está muy bien, pero no quiera pretender engañar a la gente como gente que le dice, nosotros no tenemos religión, somos, el término famoso de muchos ahora, somos interdenominacionales. Mentiras que son evangélicos. No, eso no podemos hacer. El evangelio social pretende es conquistar a la gente, escuchen lo que voy a decir, pretenden supuestamente conquistar a la gente con palabras, con hechos, con ayudarle económicamente, con llevarlo y comprarle una medicina. No le hablan de la Biblia, le dicen a usted, ¿sabe? Ame a Dios. ¿Y qué es amar a Dios?
no le hagan mal a nadie. Con eso ya usted está bien. Eso es el evangelio social. Por eso los pentecostales, aquí viene el problema. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de este evangelio? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos va a explicar cuál es el origen de este evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mucha gente, muchos predicadores han llegado a la conclusión de que esto no tiene el poder suficiente para salvar al hombre. Entonces están inventando métodos y maneras y están diciéndole a la Biblia, usted quédese por aquí, guardada, llénese de cucarachas, llénese de polvo ahí. Y déjenos que nosotros vamos a utilizar un método para jalar a la gente. En Costa Rica tenemos un gran ejemplo de esto, las obras del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que la obra que hace este sacerdote esté mala. No, es una obra social muy buena. Es de alabar. Sí, es una gran obra la que hace, pero lo que quiero enfatizar es que eso no es el evangelio. Exacto. Ese es el punto. Eso no es el evangelio. Si yo lo hago como una obra social, perfecto. Pero no puedo pretender hacer una obra social y decir, es que la iglesia la está haciendo, es que yo la estoy haciendo en nombre de Cristo. No. Cristo no nos mandó a hacer esas obras sociales. Más bien Cristo dijo que a los pobres siempre los tendréis en medio de vosotros. El problema del evangelio social y de estos movimientos es que son incrédulos. La base central de ellos es la incredulidad. Y son incrédulos, ¿saben por qué? Porque han perdido la fe en la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios no convence a nadie según ellos, entonces sencillamente hay que utilizar otros métodos. Qué grave. Hablan de la Biblia, sí hablan de la Biblia, pero cuando hay que obedecerla, viene yo creo, a mí me parece, no es tan importante, hablemos tanto de la Biblia. Nunca se me olvida, hermano Marvin, le cuento una historia. Nunca se me olvida en una ocasión que estábamos en una reunión en San José y me dice un hermano en la fe, hermano, ¿para qué vamos a hablar tanto de la Biblia? Reunámonos, tomémonos un cafecito y empecemos aquí a hablar de otras cosas. Solo Biblia. Wow. Y bueno, entonces hagamos la cosa. Cerremos aquí el local, cerremos la Biblia, tiremos al mundo. ¿Para qué vamos a hablar tanto de la Biblia? Sí. Porque se pretende que si vamos a hablar de Dios, tenemos que buscar el manual que nos hable de Dios, y es la Biblia. Y ese es el problema del evangelio social. El evangelio social quiere hacer muchas obras, pero sin meter a la Biblia. Y cuando las está... Y el problema del evangelio social, ¿saben cuál es? Es que cuando está haciendo estas obras, viene y dice, esta es la obra de la iglesia. No confundan, señores. Esa no es la obra de la iglesia. Quiero que ustedes presten atención a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor de Hebreos le está escribiendo a cristianos y les dice que no haya en medio de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea que la incredulidad me convierte a mí en que tenga un corazón malo. Cuando usted ha perdido la fe en la palabra de Dios, es porque usted es incrédulo. Usted no merece llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita. Así me gusta traducir esa palabra poder,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es el que agarra y destruye la maldad de los hombres que quieren realmente salir del reino de las tinieblas y trasladarse al reino de su amado Hijo. Eso hace el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque cuando somos incrédulos, vean lo que dice el versículo 18, Hebreos 18 y 19. Dice, Capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, ¿y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los que no obedecen del Evangelio son condenados y no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con este Evangelio, hermano Marvin? ¿Cómo hacemos con el Evangelio que le propagan a la gente? El Evangelio del cual vamos al pueblo, le regalamos un bocado de comida, le ayudamos con bienes para la enfermedad, útiles para que lleven a los niños a la escuela, un par de zapaticos, una camisita, un pantalón. ¿Está mal eso? No está mal. Pero lo que quiero enfatizar es que esa no puede usted pretender hacer eso y decir, esta es la obra de la iglesia. No, señores, esta no es la obra de la iglesia. Es como decir, hermano, que el fin justifica los medios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que allá en su país natal, en Colombia, había un hombre muy famoso que se llamaba Pablo Escobar, que era un capo de la droga, ¿verdad? Y era un hombre que mucha gente lo amaba porque hacía muchos bienes, hacía escuelas, hacía de todo, daba muchos beneficios por medio del dinero a muchas localidades, ¿verdad? Pero ¿de dónde estaba consiguiendo ese dinero? ¿Cómo lo estaba generando? Entonces, ¿justifica los medios el fin, ¿verdad? ¿O el fin los medios? Así mismo. Ese es el problema. Vean esta imagen. ¿Y saben qué es el problema? Que de esta manera, como ustedes lo ven a la imagen, entonces la gente dice, qué buena mujer. Esa mujer sí tiene a Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están comprendiendo todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos? La gente concluye, esa mujer tiene a Dios. ¿Por qué? Porque está ayudando a la sociedad. Porque está trayendo un bien a la sociedad. Vea esta otra manera. Ese hombre tiene a Dios, así dice la gente. Este hombre sí tiene a Dios. Tiene a Dios porque Él ayuda en las necesidades que tenemos. Trae alimentos para el pueblo. Y les voy a poner un ejemplo grandísimo a nivel mundial que todo el mundo ha conocido. Existió esta señora, una señora muy famosa, que hizo mucho por los enfermos en África, por los pobres. Pero qué triste, porque hizo mucho, sí. Ayudó mucho a la gente necesitada, sí. Pero nunca enseñó el Evangelio. Esta señora, la Madre Teresa de Calcuta. Con el respeto que todo el mundo me merece, pero esta señora, el método que quiso utilizar no fue predicar el Evangelio. Ella no le predicó a nadie el Evangelio. Entonces, ¿cómo concluye el Evangelio social con esto, hermano Marvin? Bueno, vean, esta gente hace un bien social a la sociedad. Valga la redundancia, hace un bien social. Esta gente tiene a Dios en su corazón. Yo pregunto, ¿eso es tener a Dios en el corazón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa usted, hermano? Es que, como le decía, ¿verdad? La gente seguía según las apariencias. Yo me acuerdo que Pablo en una ocasión había dicho, y lo había enfocado muy bien, dice, bueno, él lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, donde dice acá, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, que el evangelio que vino y trajo Jesucristo es un evangelio espiritual, para lo espiritual. El mundo pasa y sus vanidades, ¿verdad? Como dice,
pero, y es parte de lo que estamos acá, hacer el bien a nuestro prójimo, como decía Jesús, pero no acaba ahí, no es ahí. Entonces, el determinar que hacer este tipo de obras es lo que Dios pide completamente para poder ser salvo y poder ir al cielo, eso no es lo que dice el Evangelio, eso no es lo que Y el calca. problema, y el problema de esto, ¿saben cuál es? Es que viene la otra cara de la moneda. Mucha gente viene a estos grupos religiosos por lo que le dan, por lo que les ayudan. Porque si ustedes no les ayudan, sencillamente no vuelven. Y eso Bueno, le digo Jesús lo dijo, ¿verdad? en Juan capítulo 6. Sí, Puede leerlo, hermano. Juan capítulo 6, versículo creo que desde el 26 en adelante, Jesús viene y le dice, me seguís porque os di de comer. Y en el versículo Juan 6, 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que os lleva a la vida eterna. Vamos a leer el pasaje, hermanito. claro, dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Hermano, Jesús no dice pues que Jesús era amor, porque los trató tan feo. Sí, Yo quiero que me repita el versículo, es el 26, ¿verdad? sí, correcto. El versículo 26, repítamelo otra vez. Sí, es más, lo voy a leer. Es más, me voy a salir porque yo quiero que me lo proyecte y ahorita me vuelvo a conectar aquí. Ok, Proyectelo, por favor. Esos dos versículos es muy importante que me los proyectes, si están amables. sí, vamos a proyectarlo. Aquí está. Dice el Presten 26. atención, perdón. ¿Sí? Presten atención cómo Jesús ataca el evangelio social. Y ojo, la pregunta aquí es, ¿pero Jesús no tenía amor? ¿Pero Jesús no ayudaba al prójimo? Claro que sí, pero vea cómo los trata. Ya ahora sí, hermanito. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino Ahí, porque, ahí, me buscáis. Ojo, Jesús dice, me buscáis, no porque hayáis visto las señales, o sea, no por lo que yo les prediqué, no, ustedes también, no, ustedes me buscan, ¿por qué? sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Y saben por qué Jesús habló de esto? Porque el día anterior, en Juan capítulo 5, había con 2 panes y 5 peces, había alimentado a 5,000. Entonces Jesús, en otras palabras, con todo mi respeto, Jesús les está diciendo, ustedes son unos interesados. Mm. Ustedes vienen buscando, es que así como los alimenté ayer, hoy los vuelvo a alimentar. Y dicen, no, señores, ustedes no me buscan a mí, ustedes no me están buscando a mí por lo que escuchan de mí. No, ustedes no quieren la vida eterna no la quieren, ustedes quieren la vida terrenal. Y vea cómo en el versículo 27 lo que les dice. Los mandó a trabajar, dice, trabajad, no por el Ah, alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿se están dando cuenta? Aquí vemos la diferencia entre la parte espiritual y la parte material. Y ojo, no estamos enseñando, y Jesús no está enseñando que no hay que ayudar a la gente, sí, pero hay que saber cómo ayudarlo y bajo qué contexto. ¿Por qué? Porque por eso la gente se vuelve gente vividora. Y lo que pasa es que vienen y se aprovechan como decía el Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza. Y así no se vale. Volvamos a mi pantalla. Espérenme. Permiso. Ojo a esto. Entonces, ahora, qué importante cuando analizamos que estas personas que ustedes ven en su pantalla, esto es el amor a Dios. El evangelio social se ha encargado de venderle al mundo esa idea. Esto es el evangelio social, que
darle de comer, darle alimento, darle un techo, darle perdón. Para eso hay instituciones del Estado, no hay instituciones del Estado para eso. En Costa Rica tenemos Alimas, que es una institución que ayuda a madres solteras, a personas que tienen con problemas económicos, ¿me comprenden? Pero quiero recalcar es de que esto es lo que a la gente le dicen que este es el evangelio, que esto es el amor a Dios, que esto es hacer la voluntad de Dios. Qué triste tener que decirles, pero está muy lejos de la realidad. Esto no es el evangelio. Esto es un evangelio, ese es otro evangelio, pero no es el evangelio que habla Cristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora, observen algo, esta otra cosa. ¿Qué pasó? No me dejan correr. Ahora sí. Observen esto. Los pentecostales. Hay un problema. La base del pentecostalismo está en esto. El Espíritu Santo. Ellos dicen, es que tenemos al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo me toca, es que el Espíritu Santo toca mi corazón y yo no puedo resistir al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo viene y me hace hablar en lenguas. Este es el punto principal del pentecostalismo, o de los evangélicos o protestantes. El hablar en lenguas, ¿eso es tener el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta ahora. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 4:3, ¿cómo está escrito? Interesante. ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? Efesios capítulo 1, 13 y 14. Vamos a leerlo. Dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Escuchar el mensaje de verdad, que es el evangelio. ¿Qué sucede cuando escuchamos el mensaje? Dice el evangelio de vuestra salvación. El evangelio que es para salvación, ¿qué sucede? Y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que según la Biblia, según la palabra de Dios, que es el tener al Espíritu Santo es haber oído el evangelio de la verdad y fuimos sellados. ¿Cómo fuimos sellados? Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Entonces, cuando la persona cree en Cristo, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, obtiene al Espíritu Santo. Quiero recalcar, el perdón de pecados viene unido con el Espíritu Santo. Pero ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y quiero recalcar esto, ¿saben por qué? Porque a veces muchos grupos religiosos creen que porque ustedes saltan, brincan y dicen, zamba, zanga, la manga, dicen que eso es hablar del Espíritu Santo. Pero vean lo que nos habla 1 Corintios capítulo 15, y aquí voy a salir un momentico porque necesito que el hermano, que ustedes lean estos pasajes, por favor. Vamos otra vez, aquí está mi hermano. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 y 23, nos va a explicar hombres que tenían al Espíritu Santo, cómo es que actuaban. Y nos vamos a dar cuenta que estos hombres que tenían al Espíritu Santo no brincaban, no pataleaban, no gritaban, no se tiraban al suelo. Vea cómo actuaban. 1 Corintios 15, 22, puede proyectarlo, leerlo. 15, 22, hermano. 22 y después el 23. Ok, es 15, es que me pareció que dijo 14, bueno, no importa. 15, no, sí, así estaba, me equivoqué yo. Que es 14, 22, disculpe, 14, 22. No hay problema. Dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen. Un momento, no preocuparse. Los evangélicos le dicen a la gente que cuando usted viene a Cristo levantando su mano, haciendo una oración, una señal de que usted tiene el Espíritu Santo es que usted hable en lenguas.
La señal es para a usted. Le dicen a usted, el pastor o la pastora viene y le dice, esa es la señal de que usted tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo está escrito? Repítamelo, por favor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Deténgase ahí. A ver, mi amigo, explíqueme usted este pasaje, si es tan amable. Usted enseña o usted cree que cuando usted hace una oración de fe, tiene que pedir que el Espíritu Santo venga a usted. ¿Para qué? Para poder recibir al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas no era para los creyentes, sino que era una señal para el pueblo, para la gente, para el incrédulo. ¿A quién le creemos? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo está escrito? Romanos 4:3. Terminémoslo, por favor, hermano. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Vea el juego que hace aquí el Espíritu Santo, utiliza Pablo para darnos esta enseñanza. El hablar en lenguas, tomen en cuenta que ellos no tenían el Nuevo Testamento, se estaba revelando apenas. Entonces, el hablar en lenguas, ¿por qué era una señal para el incrédulo? Claro, porque si yo era colombiano y estaban hablando en japonés, yo no iba a entender nada. Pero si había un colombiano que estuviera ahí predicando, entonces cuando yo entraba, escuchaba las maravillas de Dios en el idioma mío. Por eso, las lenguas eran una señal para mí. Mira, aquí predican en el Evangelio. Mientras que la profecía, aquí viene el detalle, la profecía era, según este pasaje, la profecía no era una señal para el incrédulo, sino para la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de la iglesia es que Dios empieza a revelar el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 13:8, por eso que el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué conocían? Conocían el Antiguo Testamento y estaban profetizando el Nuevo Testamento. ¡Wow! Ahora ve el versículo 23, hermano Marvin. Por tanto, si toda iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirá que estáis locos? ¿Por qué iban a decir eso? Por lo que acabo de explicar anteriormente. Porque el hablar en lenguas era idiomas o dialectos. No es lo que la gente llama hoy en día hablar en lengua. Eso es una gran mentira. Con todo respeto, la palabra de Dios no enseña eso. El hablar en lenguas aquí era hablar en idiomas y por medio de esas lenguas se transmitía el mensaje que estaba siendo revelado. ¿Y por qué? Y es maravillosa la palabra de Dios, hermano Marvin. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje nos aclara que las lenguas no la hablaban como las quieren hablar hoy en día. Y hoy en día, usted señor pastor, usted señora pastora, usted sacerdote carismático, ¿qué es lo que le enseña a la gente? Que el que todo el mundo esté hablando juntamente, eso es el don del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que no. ¿A quién le creemos, hermano Marvin? Yo prefiero creerle la Escritura. Qué importante. Ahora, y vea qué importante, eso en cuanto al hablar en lenguas y a la profecía. Y en el versículo 29 de 1 Corintios, capítulo 14, vea lo que dice. Siempre en el contexto tomando en cuenta que ellos no tenían el Nuevo Testamento, por eso se estaba revelando. Vea lo que dice el 29 al 31, vamos a analizarlo despacio. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Aquí tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué iban a juzgar? Iban a juzgar si lo que estaba diciendo el profeta era verdad o era mentira. ¿Y por qué estaba el profeta? Porque sencillamente se estaba dando el don de profecía porque no existía el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que ustedes analicen. Y que 2 o 3 profeticen. No los escándalos que hacen muchos de ustedes en sus congregaciones. No los alborotos que hacen. Vea que aquí nos llama al orden y a la decencia. 2 o 3 hablen. ¿Por qué es importante?
Porque cuando dos o tres hablan, dice, y todos juzguen. Ah, pero hermano Marvin, pero no dice la Biblia que no tenemos que juzgar. Entonces, ¿cómo aplicamos este pasaje aquí? A ver, ¿cómo? Sencillo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice que probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo probamos los espíritus? Por medio de la palabra, no hay más. Entonces, aquí, ¿por qué iban a juzgar? Vamos a ver si lo que el profeta está diciendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Por eso iban a juzgar. Pero quiero recalcar es el orden. 2 o 3. Igualito al orden que ustedes tienen supuestamente, ustedes que hablan en lenguas, ustedes que dicen que son apóstoles, ustedes que son profetas modernos. Y ojo, ahorita hay mujeres apóstolas. Interesante ese detalle. Esto es parte de otro evangelio, pero no es parte del evangelio que habla la Biblia. Ahora ve el versículo 30, hermano. Dice, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. ¡Wow! Oye, ve el orden. Es que yo estoy impresionado, yo me impresiono todos los días, créanme que yo no lo digo, de corazón lo digo, no es por falsedad, ni con sarcasmo, pero yo todos los días me quedo maravillado de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo pensó en todo? Porque esto que habla la Biblia, ya el Espíritu Santo sabía que esta enseñanza era la bíblica y que esta enseñanza iba a condenar a los que practican otra cosa. ¿Por qué? Pero si a otro que está sentado, ¿cómo estaban ellos? Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. No estaban pidiendo nada. Estaban sentados. No olviden ese detalle. Pero si otro que está sentado le es revelado, el primero, calladito se ve más bonito, papito. Calladito. ¿No es algo contradictorio con lo que pasa hoy en día, hermano? Y es que es exactamente lo que dijo Pablo que pasaría cuando este tipo de desórdenes que se ve hoy es lo que la gente dice. Recuerden lo que usted señaló acá en, en el versículo 23. Dice, no dirán que estáis locos cuando hay desorden, cuando hay este tipo de desorden. ¿Qué es lo que iba a decir la gente? ¿Por qué querían evitarse este tipo de desorden? Porque cuando entraba un incrédulo, ¿qué es lo que dicen? ¿No dirán que estáis locos? Sí, claro, eso es lo que iban a decir. Y es lo que dicen hoy día. Es lo que Pablo quería evitar, pero hoy, por hacer las cosas que están haciendo, la gente dice este montón de locos y este montón de gente fuera de sí, ¿verdad? Es lo que querían Pero evitar. el punto en el 30 es muy importante. El 30 tendríamos que decir, pero si a otro que está sentado, no estaban brincando, señores, no estaban brincando, no estaban pidiendo al Espíritu Santo, no, él estaba sentado y de un momento él decía, hermanos, un momentico, me está llegando una revelación de parte de Dios. Así era como actuaba el Espíritu Santo. Hermanos, tengo una revelación de parte de Dios. Entonces, el que estaba profetizando se callaba y todo el mundo juzgaba lo que el otro iba a decir. Orden, silencio, orden. Importante. Y va al versículo 31. Dice, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos pueden profetizar. ¿Por qué? Porque recuerden que el Nuevo Testamento no existía. Pero el punto aquí es uno por uno. Igualito a lo que hacen ustedes en sus iglesias pentecostales. ¿Verdad? Otra pregunta, hermano, cómo puede uno aprender o ser exhortado con palabras indecibles? Muy buena pregunta. Aquí esto nos enseña que las lenguas tenían un propósito, transmitir un mensaje. Por eso dice que lo haga uno por uno. El que profetizaba tenía un propósito, era transmitir un mensaje y la profecía, ¿para qué era? Para que la iglesia aprendiera y fuera exhortada.
Hoy en día con esos escándalos, esos ruidos, ahora hay escobas ungidas, hay sacos ungidos, ahora existe el agua, hay pastores que están utilizando baldes de agua y se lo tiran a la gente, dicen que es el agua ungida, y hay cualquier cantidad de unciones, entre comillas, que dicen que, y todas se las atribuyen al Espíritu Santo. Pero desafortunadamente son falsas todas esas enseñanzas, porque la Biblia dice uno por uno, a lo más 3. Volvamos a mi página, volvamos ahora sí a nuestra pantalla. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque resulta, mis estimados amigos, que en un sentido general, tenemos un grave problema aquí. ¿Y saben cuál es? Y es de que los unitarios, ¿quiénes son los unitarios? Son evangélicos protestantes que enseñan que el Padre es el mismo Jesús y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Estos unitarios, el 80 al 90% creen que el hablar en lenguas es los alborotos que hacen. Los evangélicos, bueno, las asambleas de Dios, hay una secta que dice pare de sufrir, y pare de sufrir se basa en que el Espíritu Santo actúa de una manera estrafalaria para con ellos. Están también los amigos católicos, pero estos católicos son carismáticos. ¿Por qué? Porque estos, aunque se llaman católicos y adoran imágenes y siguen mucha enseñanza de la Iglesia Católica, tienen muchas tendencias hacia los evangélicos, como al tocar instrumentos musicales, como al creer en sanidades como las hacen los evangélicos. Nosotros no es que no creamos en las sanidades, hago esa advertencia, creemos en la sanidad divina, pero si es la voluntad de Dios, no como lo creen los grupos evangélicos, que vienen y le dicen a la gente, vamos a hacer una oración y vamos a resucitar a un muerto. Y cuando no resucitan al muerto, ¿qué le dicen? Es que usted no tenía fe. No, qué bonito. No. Otros grupos que practican mucho esto con el Espíritu Santo son los mormones. Los mormones, cuando usted habla con ellos y ya no pueden debatir con usted, concluyen la reunión diciéndole, órele a Dios y pregúntele a Dios si somos verdaderos o somos falsos. Ah, qué fácil, qué bonito, lindo. Y otros son mis amigos judíos mesiánicos. Y ojo, estos judíos mesiánicos a mí me llaman mucho la atención, porque los judíos mesiánicos son un grupo de personas que son una mezcla de evangélicos, porque tienen muchas doctrinas de los evangélicos, aunque los critican mucho, tienen muchas doctrinas evangélicas, tienen muchas doctrinas adventistas, igual, y la mezclan con cultura judía, como el guardar la sábado, guardar las fiestas, guardar el sábado, como el circuncidarse, etcétera, etcétera. Pero todos los grupos unitarios, evangélicos, carismáticos, mormones y mesiánicos, todos tienen la tendencia de que el hablar en lenguas significa el tener al Espíritu Santo significa el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas para ellos no es el hablar en lenguas en bíblico, sino el hablar en lenguas de Ranga, Masanga, la Manda, la Kanda. Eso es hablar en lenguas para ellos. Entonces yo según eso estoy hablando aquí en lenguas cuando yo digo Ranga, Masanga, la Nanga, ya hablé en lenguas. No, esos son movimientos estáticos con la lengua. El hablar en lenguas era la manera como se transmitía la palabra de Dios. Este es un problema de los grupos evangélicos pentecostales. Los pentecostales, estos grupos enseñan todos prácticamente lo mismo con respecto al Espíritu Santo. No sé si quiere agregar algo aquí a esto, hermano, sobre el Espíritu Santo. Sí, simplemente que otra cosa es que si ellos hablan conforme al Espíritu Santo y lo que hacen es emitir este tipo de lenguajes, entonces el propósito del Espíritu Santo no fue cumplido, porque dice que él iba a venir con un propósito, él iba a ser mandado con un propósito, y era guiarlos a la verdad, a los apóstoles. Y si hoy en día el Espíritu Santo usa este tipo, si fuera así, si usa este tipo de cosas por medio de estas personas, no es eso confusión, no es eso contradicción. Y todo esto tiene que ver, hermano, con el evangelio social.
porque de esta manera jalan a las masas y de esta manera le dicen a la gente, sentir ese gozo y esa euforia, eso es el evangelio, eso es tener al Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que ellos enseñan, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hay otro punto con el evangelio social. Pastoras en la iglesia. Qué importante, porque resulta que, ¿por qué se introduce la idea de pastoras en las iglesias? ¿Saben ustedes por qué, mis estimados amigos? Cuando en la ley mosaica ni siquiera la mujer podía ser sacerdote. Bíblicamente, delante de Dios, en el pueblo judío, hebreo, el pueblo escogido de Dios bajo la ley, no se permitía que hubieran sacerdotes, mujeres sacerdotes. Habían sacerdotisas en el paganismo, ¿sí? Pero en la palabra de Dios, en el antiguo pacto, no se permitía eso. Y yo quiero recalcarles a ustedes algo, no sé si ustedes sabían esto que les voy a decir, que el que hayan pastoras en las iglesias no es una enseñanza del primer siglo, no, señor. No es una enseñanza del siglo XV con Martín Lutero. ¿Sabían ustedes eso? No es una enseñanza con él. Esta es una enseñanza de hace 1 o 2 siglos atrás, cuando más. ¿Y sabe por qué? Porque esta enseñanza viene impulsada por el feminismo. ¿Y cuál es la idea del feminismo? Es la mujer es igual al hombre. Yo pregunto, ¿alguna vez hemos enseñado lo contrario? No, hermano Marvin. No, en absoluto, Dios. La mujer es igual al hombre, obviamente. Claro. Así los Dios. Esta enseñanza viene por el feminismo que nace en Inglaterra. ¿Y cuál es la idea del feminismo? ¿Por qué yo no puedo predicar? ¿Por qué me tengo que dejar mandar de un hombre? ¿Por qué me tengo...? Otra idea que viene con la idea de las pastoras, ¿saben cuál es? La iglesia que muchos grupos evangélicos pentecostales le han metido a la gente. ¿Y cuál es? En mi casa. No, en mi casa mandamos mi marido y yo. Ah, qué interesante. ¿Eso dice la Biblia, hermano? No. Ojo, hoy en día la sociedad, el movimiento feminista le ha quitado la autoridad al hombre, y entonces ya las mujeres dicen, es que en mi casa mi marido no es el que manda, mandamos los dos. Qué bien. Y ojo, estoy hablando de cristianos que tienen esa mentalidad. Y esto es parte del feminismo y esto es parte del evangelio social. Y las iglesias tienen 2 siglos, cuando más 2 siglos y medio, que han estado metiendo a las pastoras en las iglesias. Porque para la época de Martín Lutero, de Juan Güell, de Carlos Espucio, nunca había mujeres que predicaran. Mujeres que dirigían iglesias, ¿no? Vean este pasaje. Leámoslo, por favor, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: la mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. Qué tremendo. No permito que una mujer enseñe ni mande al hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Eso es ser sumisa. Y ojo, Pablo no está diciendo con esto que una mujer no tiene el mismo valor que un hombre. No. A ver, hermano Marvin, vámonos para el ejército. Yo soy el capitán y usted es un soldado. ¿Acaso porque usted es un soldado deja de ser un ser humano? No, para nada. Tenemos un diferente rango, sí. Pero en cuanto a la sociedad, a la humanidad, somos iguales. Sí, exacto. En cuanto al trabajo suyo, usted tiene un trabajo y yo tengo un trabajo. Igual sucede con esto. Por eso hay muchas mujeres y hay muchos hombres que, perdonen que les diga, señores, que se hacen llamar pastores. Hay muchos pastores que han perdido la autoridad en las iglesias y han perdido autoridad en sus hogares cuando le dicen a la mujer, es que yo impulso a que mi mujer sea, yo soy el pastor
y ella es la pastora. Mm. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Muéstrame un pasaje en la Biblia. A ver, hermano Marvin, usted es ingeniero. Entonces su esposa es la ingeniera. No. Así, ¿no? Ese es el razonamiento de la gente. Como yo soy predicador, entonces mi mujer es la predicadora. ¡Oh! Si usted es abogado, ella es abogada, entonces. Entonces ella es abogada automáticamente. Como usted es pastor, entonces su mujer es la pastora. No. Mira qué importante esta imagen que les he puesto aquí. Pueden hablar muy bonito, tener muchos seguidores y decir que Dios las llamó. Pero en la Biblia, el pastorado femenino no existe. Exacto. Qué triste decir que eso. Y pongo estas 4 mujeres, porque son 4 mujeres que son muy famosas y, perdonen, con todo mi respeto se los digo, hay que escucharlas predicar y predican bien. Pero el problema es que no tienen permiso de parte de Dios. Eso es como el ejemplo que yo le contaba a usted en una ocasión, hermano Marvin, que yo tenía un señor que trabajaba conmigo y tengo un hijo. En esa época él no tenía sino como 16 o 17 años. Y él viene y le dice al Señor, vea, fulanito, yo manejo mejor que usted. Un muchacho de 16 años, diciéndole a un hombre de 50 años, yo manejo mejor que usted. Y se queda el hombre y se queda callado y dice, sí, usted tiene razón. Usted puede manejar mejor que yo. No le discuto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? Y le dice, ¿cuál? Que yo tengo licencia, papito. Usted no tiene licencia, aunque usted maneje mejor que yo. Y es lo mismo. Aunque ustedes prediquen mejor que nosotros los hombres, Dios no les ha permitido eso. Y ojo, hablando de las pastoras, pero ahora vamos a otro punto que en las redes sociales, en muchos lugares, ahora aparece esto. Ya hay mujeres que dan la voz, sacerdotes. Vea esta otra. Y todo esto viene con el movimiento feminista y el evangelio social. Y esto es otro evangelio. Esto no es el evangelio de la Biblia, disculpen. Es otro tipo de evangelio. Qué increíble, Fernando, porque ahí podemos ver la debilidad de la sabiduría humana, ¿verdad? Es decir, están permitiendo estas cosas porque no tienen autoridad para decir que no. No, hermano, y vamos más a fondo. ¿Y sabe por qué la Iglesia Católica está permitiendo eso? Porque se están dejando contagiar que como hay pastoras y están jalando a mucha gente, entonces hay que permitir que estas mujeres también hagan lo mismo. Y esto es producto del movimiento feminista, que el movimiento feminista no quiere la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace más o menos unos 30 años, estaba enseñándole en una casa y había una señora que era profesora de español, y cuando yo estaba estudiando con ella sobre ese tema, nunca se me olvida que agarró la palabra de Dios y me dijo, ¿sabe qué? Esto es una cochinada. Pablo era un machista. Dios es un machista. Hasta que yo me quedé así. ¿Cómo? Sí. Son personas que dicen que creen en la palabra de Dios. Entonces, esto de las pastoras es un punto que tiene que ver con el evangelio social. Y quiero que ustedes investiguen para que vean que no es mentira. En los primeros siglos nunca existieron pastoras, obispas dentro de la iglesia. Nunca. Es más, y este movimiento feminista ha infectado tanto al mundo religioso que hoy en día hasta rabinas están saliendo. Vea usted. Hasta rabinas están saliendo ahora. ¿A dónde vamos a quedar? Todos los días más y más cosas. Otro punto que quiero recalcar sobre el evangelio social y que es otro tipo de evangelio es este. El diezmo. Hermano, el bíblico diezmar, amén, todo el mundo dice. Y usted le va mal en la vida porque usted no diezma. Usted es un ladrón. Y le citan Malaquías capítulo 3, del 8 al 10. Y vamos a analizarlo, este pasaje, hermano, por favor.
Me voy a quitar de aquí porque yo quiero que usted me haga el favor y proyecte ese pasaje. Malaquías capítulo 3, del 8 al 10. ¿Puede dividir la pantalla o no la puede dividir? Vamos a ver. Malaquías 3, Del 8 al 10. al 10. Vamos a ver si la podemos. ¿Sí la puede dividir? Para que a la par me pusiera Mateo 28, 19. Porque quiero explicar algo muy importante en este pasaje. Mateo 28, 19. Vamos a ver si pues. Ópale. Un chancecito. Porque me parece que aquí está Mateo 28, 19. A ver si sale aquí. Que no me está dando chance. En Mateo capítulo, perdón, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, hay que tomar en cuenta. Es un pasaje que desde los púlpitos se lo citan a todo mundo, pero lo citan mal. Porque Malaquías capítulo 3, versículo 10, está hablando bajo la ley mosaica. Está hablando en el Antiguo Testamento y está hablando es sencillamente de el pueblo judío, literalmente, no de nosotros. Vamos a si se pudo, hermano. Sí, ahí están los dos, pero no sé si se ve bien. Bueno, hay más o menos, sí. Ok. Leamos Malaquías 3:8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Siga. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Subrayeme la palabra la nación entera, por favor. El 10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volvamos al versículo 9, hermano. Entonces el pastor viene y le dice a la gente, ve, ustedes son unos ladrones porque ustedes están robando a Dios. Primero, pasaje mal utilizado. Malaquías 3:9 está bajo la ley mosaica y dice, vosotros la nación entera. Este mandamiento era para la nación. ¿Y por qué cite en Mateo 28:19? Véanlo aquí. Por tanto, léalo, hermanito. Voy a leerlo. Dice así. A ver, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. Márquenme ahí, a todas las naciones. Yo quiero explicar esto y ojalá nunca lo olvide, mi estimado amigo. A todas las naciones. Malaquías capítulo 3, versículo 9, es un mandamiento para una nación. Vosotros la nación. Mientras que Mateo 28:19 es un mandamiento para todas las naciones. Malaquías 3:9 está en singular y Mateo 28:19 está en plural. El mandamiento de Mateo 28:19 es para nosotros. El mandamiento de Malaquías 3:9 no es para ningún cristiano. Ahí no existía la iglesia todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de esta manera le sacan el dinero a la gente. ¿Por qué? Y otro pasaje que citan mucho está en Mateo 23:23. ¿Me puede quitar el Mateo 28, hermano? Y puede poner ahí, es tan amable, Mateo 23:23. Ok. Vamos a ver si sale. Mateo 23:23 es algo importante este pasaje. La gente es asombrosamente, falta muchas veces de conocimiento. Porque entonces la gente dice, ve,
Jesús pagó el diezmo. Claro, Jesús pagó el diezmo. Jesús guardó el sábado. Claro, Jesús pagó el diezmo y guardó el sábado. ¿Por qué Jesús guardó el sábado? Porque él era judío. Él nació y murió bajo la ley. Gálatas 4:4. ¿Por qué pagó el diezmo? Porque nació y murió bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Mateo 23:23 es importante este pasaje, porque vea lo que dice. Dice así, vamos a ver si lo logro captar. Acá, aquí está. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ahí, diezmáis. ¿Qué es el diezmo? La menta, el eneldo y el comino. Ah, qué importante. Ahí Cristo está definiendo qué es el diezmo. Siga, hermanito. Y dejáis lo más importante de la ley. Un momentico. Ahí Jesús está diciendo que el diezmo es ¿qué? De la ley. Esas dos palabras son muy importantes marcadas. Diezmáis y está diciendo de la ley. Y está definiendo qué era el diezmo. Entonces, y esto, otro dato muy importante, la gente dice, en el Nuevo Testamento, mentiras. Aquí Jesús está bajo la ley. Jesús está hablando bajo el antiguo pacto, bajo el antiguo régimen. Por eso Mateo 23:23 no puede ser aplicado para los cristianos de hoy en día. Volvamos a mi pantalla, hermano. Dele. Y entonces viene el pastor y le dice, ve, es que aquí hay otro problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor? Es que ustedes no traen a la casa de Dios, no traen, vamos a ver, ¿qué se me hizo? Aquí, ay, perdón. Entonces viene y le dicen a la gente, ven, ustedes le roban a Dios, ustedes, el alfolí, le dicen a la gente, este es el alfolí, ven, es el cajoncito donde está el alfolí actual, es donde se echan, es ahí donde se echan los diezmos, así le enseñan a la gente, pero desconocen el contexto porque el alfolí, esto es una foto de un almacén donde guardaban los diezmos en la época de Salomón. Este edificio, esto es el alfolí. El que está a la par, eso es la manera como los pastores quieren decir que esto es el alfolí. Un recipiente donde se echa el dinero. Joel 1:17, ¿me lo puede leer, hermano? Y Amós 8:5. Sí, dice Joel 1:17. Las semillas se han secado, otra vez, las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados, porque se secó el grano. Almacenes, los almacenes, ahí se traduce almacenes. Almacenes son los mismos alfolí. Amós 8:5. Vamos a ver, aquí Amós 8:5 dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Almacenes. Eso es el alfolí. Pero entonces aquí hay un problema. El pastor viene y le dice, cuando uno habla de esas cosas, el pastor viene y dice, no, pero es que en la época antigua no existía el dinero. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 30. Y nos vamos a dar cuenta, aquí vamos a devolvernos a la pantalla, hermano Marvin. Voy para que usted lo pueda proyectar. Denme un segundito. Vea qué interesante este detalle. Deuteronomio capítulo 14, 22 al 30. Ya les va a aparecer por ahí, vamos a ver. Ahí está. ¿Lo leo ya? Lean. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera
lo que rinde tu campo cada año. Y con Permítame, vamos despacio. ¿El diezmo qué era? Dice este pasaje. todo el producto. Primero, el producto de tu cementera. Ah, qué importante. ¿Puedes subrayarme esas palabras? Ujú. O, bueno, lo quería leer en esta versión también que dice el producto del grano. Bueno, es lo mismo. Sí. Pero dice indefectiblemente, o sea, no hay tortilla, hay que pagar el diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada 8 días, hermano. No dice cada año. Cada 8 días, cada mes. No, señores. Ujú. Primero, y un detalle importante, se pagaba cada año. Ah. Tercero, versículo 23. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Ah, o sea, el diezmo se comía. ¿Y qué era el diezmo? Aquí nos van a definir qué es el diezmo. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Bueno, pero es que no podemos traer una vaca hoy en día, ese es el argumento de los pastores de hoy en día. No podemos ir a agarrar un poco de yucas y traerlas, porque no existía el dinero en esa época. Vea el versículo siguiente. Y aquí, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, El 25 nos va a decir que sí existía el dinero, ¿verdad? Qué importante. entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Existía el dinero. ¿Y qué era? ¿Y qué era? Eran vacas, eran ganado. Eso era lo que era el diezmo. Ahora ve el 26. Y era cada año. Qué importante esto. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Se comía el diezmo la familia. Y ve el versículo 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Por qué al levita? Ahí da la razón. Porque a él no le dieron tierra. Dios repartió tierras para todo el mundo, menos para los sacerdotes levitas. Y ve lo que había que hacer con el sacerdote levita. Versículo 28. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Era para el levita. Y ve el 30. No hay 30, hermano. Ah, no, no, 29, no, sí, está bien. ¿Me comprende? Entonces, aquí nos damos cuenta es de eso. ¿Qué era el diezmo? Si existía el dinero, cada año se pagaba. Entonces surge una pregunta. Entonces, ¿cómo se maneja la iglesia de hoy en día? Sencillo. Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 4. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 4, así. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, No, cada no, uno, ¿cada cuánto?
primer día de la semana. Pero yo voy el martes, yo voy el jueves, doy la ofrenda, el sábado doy la ofrenda, el domingo doy la ofrenda y adicionalmente pago el diezmo. ¿Pero qué dice la Biblia? Cada primer día de la semana. Ya. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La Biblia enseña que la iglesia se mantiene con la colecta voluntaria el primer día de la semana. No hay otro patrón. La iglesia del Nuevo Testamento nunca pidieron diezmos. Y no pueden decir que el pastor es el levita del Antiguo Testamento porque es mentira. Son dos funciones totalmente diferentes. Bueno, mis estimados amigos, por el tiempo me voy a detener aquí. Mañana los invito para que sigamos con este tema. Vamos a seguir hablando sobre los pentecostales. Y mañana vamos a tocar un punto muy importante de los pentecostales, la música instrumental. Porque todos estos grupos unitarios, testigos de Jehová, mormones, carismáticos, judíos mesiánicos, defienden a capa y espada la música instrumental. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrita? De mi parte, que Dios les bendiga y espero que puedan repasar todos los pasajes que vimos hoy y analice. Si usted cree que estamos equivocados, lo invitamos a que dialoguemos sobre la palabra de Dios. Hermano Marvin, Dios le bendiga. Listo. Les deseo a todos una bonita noche, una gran noche y esperando que puedan repasar todos estos pasajes que se dieron acá para que vean que no es producto de nuestra imaginación o de nuestra sabiduría, sino que ahí están los pasajes para que los analice. Nos vemos mañana. Hermano Filogonio, que Dios lo bendiga. Gracias por apoyarnos siempre. Sí, como que siempre. La paz de Cristo esté con usted. Un abrazo, hermano. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.